El Congreso trabaja en un plan de emergencia bipartidista para contrarrestar la negativa de los representantes radicales republicanos y mantener en operaciones al gobierno. El presidente Joe Biden visita Michigan para unirse a las líneas de protesta de trabajadores automotrices en huelga. Es la primera vez que un mandatario en función se une a un movimiento laboral. Hunter Biden, el hijo del presidente, presenta una demanda en contra de Rudy Giuliani y por supuestas violaciones y accesos a datos de su computadora portátil. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira P. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Bueno, Abel, empieza la cuenta regresiva para evitar el cierre del gobierno. El líder de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, busca convencer a los republicanos del ala extrema para que cedan a los acuerdos. Legisladores bipartidistas buscan una medida provisional que detendría el colapso económico federal. Vamos a Washington DC con Alfredo Miranda, que nos tiene más detalles. A menos de 5 días para el cierre del gobierno, la Cámara de Representantes aún no encuentra la fórmula para evitarlo. La Casa Blanca pide que se respete un acuerdo entre el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, y el presidente Biden que fijara los niveles de gasto para el año y fuera aprobado ampliamente con una votación de 343 a 117 en la Cámara Baja. Este es un acuerdo que el presidente hizo con los republicanos en mayo, y un acuerdo es un acuerdo. Esto es algo que ellos tienen que arreglar y tienen que hacerlo. Este será de hecho un cierre republicano. Tienen que abordarlo, arreglarlo y adherirse al acuerdo que hicieron con el presidente. El presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, se enfrenta al momento más decisivo de su mandato: conquistar al ala extrema de los republicanos, un grupo de reticentes que se ha opuesto a una financiación a corto plazo, impidiendo que McCarthy apruebe un recurso provisional del Partido Republicano bajo la amenaza de presentar una moción para removerlo del cargo. No me preocupa que alguien haga una moción, no me preocupa que alguien vote no. Despierto cada mañana con la misma opinión sobre lo que se necesita hacer, resolver estos problemas. Y eso es lo que voy a hacer, y trabajaré con gente que quiera hacerlo. De no ser posible viabilizar un acuerdo que evite el cierre del gobierno, se pone en riesgo la calificación crediticia de Estados Unidos. Su actual calificación de AAA podría ser disminuida, además de los efectos negativos para millones de personas, incluidos cerca de 172,000 militares desplegados en diferentes partes del mundo. Es devastador. Estamos hablando no solamente que muchos de los trabajadores federales no van a recibir pago, sino también cosas, por ejemplo, como las visitas a los parques nacionales, las líneas en los aeropuertos, todas estas cosas, también muchos niños que reciben ayuda y madres soltera, todo eso pararía. Un grupo bipartidista de congresistas presentaron un proyecto de ley marco para una medida provisional de financiación a corto plazo. Los legisladores podrían utilizar una petición de aprobación de la gestión para obligar a votar esa propuesta. Según los promotores de la medida, se necesitan 5 republicanos para que, junto a los demócratas, puedan forzar al liderazgo a tomar acción. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Por otra parte, un juez dictaminó este martes que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca. El juez emitió su fallo en la demanda civil interpuesta por el fiscal general de Nueva York, que concluyó que Trump y su compañía engañaron a bancos, aseguradoras y otros al sobrevaluar masivamente sus activos. El magistrado ordenó que algunas de las licencias comerciales de Trump fueran rescindidas, lo que les dificultaría hacer negocios en Nueva York. Bueno, y mire, se suman más voces demócratas exigiendo la renuncia del senador Bob Menéndez luego de las acusaciones por recibir sobornos a cambio de la influencia política. La presión surge de senadores y representantes de la Cámara Baja, entre ellos su más cercano colega, el senador por New Jersey, Cory Booker. Sin embargo, Menéndez insiste en su inocencia y se prepara para enfrentar el Tribunal Federal de Manhattan esta semana. Y el presidente Joe Biden hizo historia al sumarse a los trabajadores que se encuentran en huelga contra las grandes empresas automotrices en Michigan, Palmira. Así es, Abel, los sindicatos ya extendieron sus exigencias a 38 centros de distribución de piezas de General Motors y Stellantis. Wendy Castillo nos dice a qué se debe la visita del mandatario.
Hola, muy buenas tardes. Esta visita es en respuesta a una invitación expresa y pública lanzada por el líder del sindicato, quien dijo que invitaba a todos los que apoyaban su causa a unirse a la huelga, desde amigos y familiares hasta el presidente de los Estados Unidos. En un movimiento sin precedentes, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, viajó hasta Michigan para unirse a las protestas de los trabajadores que están en huelga contra el sector automotriz, exigiendo, entre otras cosas, mejoras salariales. With it, because you deserve the significant raise you need and other benefits. La decisión del presidente Joe Biden de unirse a las protestas del sector del automóvil en el día 12 de su huelga contra los principales fabricantes de carros enfatiza una lealtad a los sindicatos que parece no tener paralelo en la historia presidencial de Estados Unidos. Thank you for coming to stand up with us in our generation's defining moments. And we know the president will do right by the working class. And when we do right by the working class, you can leave the rest of us, because we're going to take care of this business. Este viaje a Detroit sería la demostración más significativa de su buena fe pro-sindical. Heard me say many times, Wall Street didn't build the country, the middle class built the country. Sin embargo, sus multimillonarias ayudas a vehículos eléctricos menos intensivos en mano de obra y cuyas baterías se fabrican en plantas con trabajadores no sindicalizados chocan con la estrategia del Sindicato de Trabajadores del sector automotriz. Con esta estrategia, Biden se adelanta al expresidente Donald Trump, que tiene planeado un mitin el miércoles con trabajadores sindicalizados, a pesar de que los líderes del movimiento afirman que él no es aliado suyo, debido a que en varias ocasiones Trump ha criticado de forma directa al movimiento sindicalista. Palmira. Gracias, Wendy, por tu información. ¿Cuántas cosas están pasando en el país? Miren, otra información. Hunter Biden, ahora el hijo del presidente Biden, ha presentado una demanda en contra de Rudy Giuliani y uno de sus ex asesores legales. Hunter los acusa de acceder ilegalmente a sus datos personales. Pero, ¿de qué se trata la demanda? Vamos con Laura Ortega, que tiene más detalles. La demanda presentada este martes en los juzgados de California alega que Giuliani y el abogado Robert Costello han estado involucrados en la manipulación y difusión de datos robados de un dispositivo y archivos de Hunter Biden durante años, algo que Hunter ha catalogado como la aniquilación total de su privacidad digital. Según la demanda, los datos de Biden fueron alterados antes de ser enviados a Giuliani y Costello, quienes a su vez supuestamente los modificaron, violando así las leyes contra el hackeo informático. Específicamente habla de una computadora que no recogió Hunter de una tienda de reparaciones en Delaware y de la que se hicieron Giuliani y Costello. I got the hard drive legally, completely legally. Why are they worried about how I got it? Why don't they just say it's untrue? La información detallaba correos electrónicos supuestamente encontrados en el dispositivo, relacionados con los negocios de Hunter Biden en el extranjero, fotografías explícitas y mensajes privados, situación que ha llevado a la investigación de su padre, el presidente Biden, en posibles relaciones con los negocios de su hijo. Hunter Biden no ha reconocido explícitamente que la computadora en el taller de reparaciones era suya, pero ha afirmado que al menos algunos de los datos estaban en su iPhone y respaldados en iCloud. Hunter Biden la próxima semana estará visitando la corte en Washington para ser fichado de culpabilidad o no de la compra de armas y el consumo de drogas. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En otros temas, el gigante del comercio electrónico Amazon es acusado de mantener ilegalmente un monopolio. La Comisión de Comercio Federal y 17 estados más se sumaron a la demanda, alegando que Amazon viola la ley por tener una conducta exclusionista, con el fin de evitar que sus competidores directos puedan crecer, además de inflar los precios de los productos. Bueno, y mientras tanto le cuento que el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley para obligar a todas las escuelas del estado a contar con baños neutrales antes del 2026. La medida plantea que cada distrito escolar deberá de tener un baño neutro a partir del 1 de julio del 2026. La medida va desde kindergarten hasta el grado 12, con lo cual Newsom busca garantizar protección y apoyo a la comunidad LGBTQ.
Vamos a Nueva York, en donde se está complicando la situación para brindar albergue a los miles de migrantes que continúan llegando a la ciudad. Sí, algunos de los centros ya se vieron rebasados y tienen a las personas durmiendo literalmente en el piso y en cualquier espacio disponible. Desde la Gran Manzana, Ángela González tiene el reporte. Luego de estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo de migrantes durmiendo en las calles afuera del Hotel Roosevelt y que contradecían las políticas migratorias de compasión del alcalde de Nueva York, el New York Post logró estas otras imágenes adentro del mismo hotel donde se muestran a los migrantes durmiendo en el piso y en sillas, pero alejados de las cámaras. Joel da cuenta de esto. En el piso, duré 2 días durmiendo del otro lado, allá de aquel lado. Ya hoy es el cuarto día que estoy aquí. Voy a esperar a mi esposa a ver qué respuesta nos tienen aquí. Esta situación se da luego de que el plazo de 60 días que dio la ciudad para permanecer en un albergue se venciera este fin de semana para los primeros 13,000 migrantes adultos solos que fueron desalojados y que debieron comenzar un nuevo proceso o encontrar vivienda por su cuenta. El icónico Hotel Roosevelt ha servido como centro de procesamiento de migrantes y con la llegada de más a razón de 2,000 por semana, no se dan abasto. Algunos fueron captados esperando envueltos con cobijas afuera del hotel. No, pues el dormir afuera pues es incómodo porque no duermen por estar vigilando a los niños, que duerman ellos, pero nosotros estamos despiertos. Porque puede pasar a alguien y te los puede agarrar y sin saber de que a dónde está tu hijo por estar dormido. Y en ese sentido pues venimos a pedir ayuda aquí nosotros. Familias con niños están considerando viajar a otras ciudades, en especial con la llegada del frío, otra amenaza para dormir en la calle. Varias organizaciones proinmigrantes han dicho que estas políticas son inhumanas y que lo que se necesita son cupones para poder acceder a vivienda permanente y no costosos cuartos de hotel para albergar a los necesitados. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. En el mes de la herencia hispana le presentamos un restaurante de Florida que tiene una manera muy especial de preparar las deliciosas tortillas. Cientos de elementos de la Guardia Nacional llegaron a Chiapas, México, para reforzar la seguridad ante el avance del crimen organizado. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Así es, en el mes de la herencia hispana le vamos ahora a presentar un restaurante de Florida que prepara las tradicionales tortillas de una forma muy tradicional. Utilizan el maíz azul, importado directamente desde México, y se han convertido en una sensación entre sus comensales, sobre todo ahí en la Florida. Vamos con Anthony Belchi, que nos tiene más de esta historia. Este podría ser un restaurante mexicano regular, pero no lo es. Está en Miami y es uno de los pocos lugares del mundo donde elaboran las tortillas de maíz azul con la misma receta utilizada por los aztecas hace varios siglos. Que es cocer el maíz con agua, no le ponemos ni sal, y un poquito de cal mineral. Y ese proceso se llama nixtamalización. Xiomara es una de las encargadas de hacer tortillas cada día en este lugar. Hacer este tipo de alimentos conlleva un proceso mucho más largo de lo habitual. Primero porque el maíz viene importado directamente de los campos mexicanos y luego porque elaborar la receta toma mucho más tiempo. Es un proceso largo, dura 2 horas, 2 horas y media. Depende cuánto maíz uno muele, pero lo más son 3 horas lo que lleva el proceso. El objetivo del dueño del restaurante no era solamente ofrecer una carta con productos mexicanos, sino dar a conocer la cultura gastronómica del país con un producto tan característico como las tortillas. Que la gente diga qué bonito es México, qué delicioso es México, qué amigable, qué cálido. Y también porque gracias a la venta de estas tortillas en Estados Unidos, protegen un producto que si no se compra puede estar en peligro de extinción. Prácticamente ya no se cultiva porque resulta hasta 10 veces más caro que el maíz regular. El maíz criollo se consigue en comunidades ya muy secluidas, que son familias las que están produciendo este tipo de maíz. Además, recuerdan que este maíz no está alterado genéticamente ni tiene conservantes, por lo que es mucho más saludable, pero por eso también es mucho más caro. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Pues si tiene un buen sabor, bien vale la pena pagarlo. Óigame, hay buenas noticias porque más estudiantes a nivel nacional serán elegibles para recibir comidas escolares gratuitas.
Esto sucederá en planteles donde el 25% de las familias reciban beneficios públicos, como el programa de asistencia nutricional suplementaria. 3.000 distritos adicionales que atienden a 5 millones de alumnos ahora recibirán desayuno y almuerzo sin costo. No se vaya porque comentaremos más aquí en su noticiero Estrella TV. La Guardia Nacional de México refuerza la seguridad en varias poblaciones de Chiapas ante el avance del crimen organizado. Continúan los trabajos para recuperar los cuerpos de las personas que murieron en un devastador deslave en Guatemala. Seguimos con más información aquí en el noticiero Estrella TV. Bueno, mire, luego de la difusión de imágenes en donde se ve a grupos armados entrando a varios pueblos de Chiapas, México, el gobierno federal tomó medidas al respecto. Palmira, cientos de elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la zona. Por eso vamos a la Ciudad de México con Víctor Blázquez, que tiene el reporte. Unos 1.500 elementos de las Fuerzas de Seguridad Federal fueron desplegados en el estado de Chiapas, en la zona fronteriza con Guatemala, después de que un grupo fuertemente armado con camionetas todoterreno, artilladas, transitaran por las calles del municipio de Comalapa. En los patrullajes se encontraron con vehículos incendiados. La principal misión es liberar a los habitantes de estos poblados de las manos del crimen organizado que provoca el desplazamiento de miles de familias que huyen del miedo de ser asesinados, reclutados a la fuerza o extorsionados. Todos nos salimos de nuestra casa, dejamos nuestra casa abandonada, nos venimos sin dinero, sin comida, sin ropa, sin nada. Dejamos todo. Mientras los enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional avanzan por varios de los municipios, pobladores les pedían se dirigieran directamente a Comalapa, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa se disputan la zona, según informes oficiales. A pesar del despliegue militar que pretende regresar la paz al Estado, para este analista en política, Chiapas está perdido. Chiapas es, en este momento, un estado fallido. Al gobernador Rutilio Escandón, presente en la mañanera, debería darle vergüenza y renunciar. Cabe destacar que el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, no se ha pronunciado sobre la inseguridad en su entidad. Y cuando fue cuestionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo interrumpió para evitar que hablara del tema. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, y este martes 26 de septiembre se cumplen 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en México. Y los padres de las víctimas criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por entregar un informe de la investigación muy similar a la llamada verdad histórica presentada durante el gobierno del exmandatario Enrique Peña Nieto. Bueno, y en otra información, continúan retenidos en la frontera productos mexicanos valorados en más de $1.000 millones. El comercio entre Estados Unidos y México se ha visto afectado debido a medidas adicionales por el aumento de la migración. De más de 8,000 remolques permanecen ya varados, situación que obviamente ha llevado a la suspensión de la producción en maquiladoras de Ciudad Juárez. Vamos a Guatemala, en donde continúan los esfuerzos para recuperar los cuerpos de las personas que lamentablemente fallecieron en un deslave. Así es, las fuertes lluvias ocasionaron ya peligrosos deslizamientos que arrasaron con un asentamiento irregular. Desde Guatemala, José Flores tiene el reporte. Este es el drama y dolor que viven los familiares de las 19 personas que fallecieron en un deslave que se produjo en un asentamiento que se ubica en una zona marginal debajo de un puente en la periferia de la ciudad capital, donde centenares de rescatistas continuaron este martes con la búsqueda de las víctimas de esta tragedia, ya que solamente han recuperado 6 cuerpos. Aquí vamos a trabajar hasta localizar a los desaparecidos, hasta que encontremos al último desaparecido. Jesús Escalante llegó a la zona de la tragedia para tratar de encontrar a su hermana Josefina, quien es una de las víctimas del mortal deslave. Cuando estaba lloviendo, porque toda la gente empezó a gritar, entonces nosotros salimos y le empezamos a llamar y todo, pero no lo vimos para nada.
Familiares y amigos de las víctimas esperan con desesperación y tristeza que los rescatistas puedan ubicar los restos de sus seres queridos, quienes se vieron en la necesidad de vivir en un lugar muy peligroso debido a la falta de viviendas en el país. Reconocemos también que hay un tema social que hay que evaluar, pero sí, todas estas áreas están catalogadas como de riesgo. Los bomberos y los cuerpos de socorro han llevado a cabo un arduo trabajo para ubicar a las víctimas, pero temen de que se produzcan más lluvias, las cuales podrían entorpecer las labores del rescate. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Bueno, no se vaya porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Continuamos con la información y ¿qué crees? Tenemos esperanzas. No hubo ganador en el sorteo del lunes del Powerball, por lo que la bolsa acumulada ya rebasa los 830 millones de dólares. Este es el cuarto premio más grande en la historia de la lotería. La última vez que hubo un ganador fue el pasado 19 de julio y desde entonces van 29 sorteos consecutivos sin que nadie se lleve la multimillonaria bolsa. Es que hasta difícil decirla, fíjate. Claro, y más cuando te ponen 800 y el separador 30.